Hola, bienvenidos a este conversatorio con el maestro Cameron Steele, dirigido especialmente para los estudiantes de teatro de la Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga. En este encuentro, el maestro Cameron nos va a compartir acerca de su experiencia con el método de entrenamiento actoral Suzuki. Universidad en Chicago, la Universidad de Northwestern, que en aquella época era una escuela buena para ir a estudiar actuación y todo. Y yo sucede que estuve muy frustrado por la falta de formación. Esta es la palabra que me gusta de castellano, formación de un actor, que el cuerpo de la voz, que la imaginación de un actor cambia, ¿no? que transforma. A través de un trabajo duro, ¿no? Porque para yo que venía al teatro desde la música, muchos años estudiando piano, entendía la necesidad de una práctica de escalas, digamos, para que el cuerpo transforma, para que mi sensibilidad transforma. Y obvio, pero el actor necesita algo parecido, ¿no? Entonces, llegué a la universidad esperando una transformación. ¿Y qué sucedió? O sea, el primer año todo lectura, el segundo año todo trabajo psicológico. Llegué a mi tercer año y estuve como, ¿y mi cuerpo? O sea, cuando uno está joven, tenés la posibilidad de transformarse, ¿no? De realmente armar células nuevas, armar una técnica para que llegue hasta tu cuerpo preexpresivo, como diría Barba, ¿no? Entonces, es algo que realmente yo estuve muy frustrado, estuve todo el día con cosas de Lee Strasberg, cosas de Meisner, que está muy bien, pero sin el cuerpo que acompañe este proceso. Y como ves, muchas veces en las universidades todos los estudios para los actores son muy divididos. La persona que enseña voz no habla a la persona que enseña movimiento, que no habla con la persona que da actuación 1, actuación 2. Entonces era todo súper fragmentado. Yo estuve buscando algo que unía todo en una técnica. Y fue así que encontré con el método de Suzuki, que es algo súper básico, en fin. No es algo raro, extraño, esotérico de Japón, que es solo para hacer obras japonesas. Es un gran malentendimiento de lo que es. Es un entrenamiento que empieza el camino de transformación, justamente. O sea, lidera con las cosas básicas, no solo para actores, pero para los seres humanos. Control de respiración, control de equilibrio, cómo manejar cantidades importantes de energía y cómo conectar la voz y la imaginación a todo eso. Entonces, en una palabra, es un entrenamiento súper básico para cualquier persona que quiere pararse encima del escenario. Y fue así que lo encontré y empecé la práctica. Y aparte de eso, es una práctica. Enfuerza la idea que el actor, como el músico, como el bailarín, como el artista plástica, necesita una práctica. No es que uno está ahí y a través de tu propia naturaleza vas a salir un genio. No, requiere una práctica, como las escalas de piano. Y es esta filosofía que a mí me atrapó, me enganchó y seguía estudiando con él unos 30 años después. Cameron, mencionaste como un malentendido que las personas tienen acerca de la técnica Suzuki en algún momento. Y el otro día, cuando estuvimos hablando tú y yo, tú me hablaste eh, más en detalle precisamente acerca de cuáles son algunos de estos males entendidos comunes que las personas tienen al encontrarse con la técnica Suzuki. Me gustaría que nos elaboraras eso para nosotros. Sí, sí, es raro porque mucho de lo que trabaja el entrenamiento es algo que no se ve, es algo que sucede dentro de la persona, ¿no? Y el grupo que está haciendo el entrenamiento.
Entonces, muchas veces cuando la gente vea el entrenamiento, vean el nivel de, o sea, es muy exigente, o sea, es muy duro. Es como cualquier tipo de entrenamiento para los deportes, te lleva a tus propios límites de control de respiración, de equilibrio, de concentración. Entonces la gente lo malentiende como una especie de karate, otro arte marcial, que claramente tiene este lado, pero no es, el por qué estamos haciendo el entrenamiento es completamente distinto. Y es mucho de la fuerza, o sea, mucha gente agarra con lo que es la fuerza, la tensión del entrenamiento, cuando de hecho el entrenamiento tiene que lidiar con una fuerza y también algo con más gracia, algo más suelto a la vez. Y hoy en día, cuando Suzuki y yo estamos entrenando a gente, eh, hablamos más de la gracia de los ejercicios y no tanto de la fuerza. Necesita la fuerza, es parte de la exigencia de los ejercicios, pero no es, porque lo que pasa muchas veces es que la gente agarra mucha tensión de los ejercicios de esto, luego influye mal a la voz, y en vez de tener como un equilibrio entre distintas calidades de energía, el cuerpo tiene solo una calidad y deja de jugar. Estas distintas energías no juegan más. Es solo una cosa dura y muy bloqueado, o sea, un cuerpo muy bloqueado, en fin. Entonces lo que sucede es que el cuerpo, en vez de ser más libre, es menos libre. Y cualquier entrenamiento para el actor, sobre todo, tiene que hacer al actor más libre aún, no menos libre. Entonces, es eso, es la exigencia, la fuerza y la tensión que la gente vea y lo agarren y lo practican como eso fuera la manera propia de hacer el entrenamiento. Entonces, yo veo mucho de eso, la falta de gracia y de equilibrio y de jugando con distintas calidades a la vez, que es el objetivo del entrenamiento en sí. ¿Puedes describir para nosotros precisamente, o sea, es una práctica? ¿Qué es lo que se está practicando? ¿Qué es lo que se está formando? ¿Cuáles habilidades o cuáles características? ¿Y cuál es la relación ahí entre la meta y la metodología específica que escogieron para entrenarlo? ¿Por qué entrenar eso de esa manera? Muchas preguntas. Qué difícil no hablar de algo que uno tiene que sentir, ¿no? Tiene que experimentar, o sea, tiene que hacerlo. Yo puedo estar acá hablándole, pero explicándole, pero no es el mismo. Yo hablaría un poquito de este concepto del ma, que en japonés quiere decir espacio o pausa. Y este ma es una forma de ver las cosas, ver la actuación, ver el tiempo, el espacio distinto. Y una de las cosas que tenemos que hacer como actores es llenar los momentos de quietud, los de silencio, eh, con algo adentro, ¿no? Con una imagen, con una conexión, con una acción, que no se explica la cosa, pero es algo que está pasando por adentro y esta calidad, esta tensión, esta intención es lo que atrae al público. Muchas veces los actores piensan, sobre todo cuando están empezando a entrenar, que tiene que mostrar, explicar, mostrar toda la emoción y no es así. Es un poquito al revés. O sea, tenés que aguantar. Y este acto de aguantar atrae al otro. Es como el amor. O sea, si vos querés a una persona, no vas a decirle todo a la vez. O sea, puede ser que lo haga, pero es mejor aguantar un poquito a ver si el otro viene a vos. Luego empezás el baile. ¿Me explico? Lo que pasa muchas veces es que los actores sienten mucha presión de hacer algo, de mostrar algo, de entretener al público. No tenemos que entretener al público. El público está ahí para entrar en un diálogo. Entonces, justamente eso, el método
trabaja los momentos de quietud. No es la acción y la fuerza, eso. Es hacer toda esta acción y parar. Y dentro de esta quietud sentir el movimiento que está involucrado con el otro, con el espacio. Y ahí en la quietud tenés el potencial de hablar, de mover, de reaccionar. Y hay que armar estos momentos de quietud en la estructura de una actuación, de una escena, de una obra. Es súper importante. Entonces, eso, yo diría que el entrenamiento ayuda mucho en armar conciencia del movimiento dentro de las quietudes. Y cómo llenar los momentos de quietud. Y tener la confianza de estar ahí. Y armar como una especie de iconografía con tu actuación, en vez de estar siempre moviendo, ¿verdad? Elegir los momentos de quietud. Es como el concepto de música japonés, que es muy interesante. En general, en el occidente, concentramos en la frase, ¿no? La cosa que se escucha. Ni, 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 ni. Right? Estamos ahí con la frase. Y los silencios forman como el marco de la frase. Igual con el movimiento. Uno hace un movimiento ahí y paras y la quietud es como el marco del movimiento. Y en los artes tradicionales de Japón, y no es hecho solo de cosas tradicionales japonesas, el método Suzuki. Tiene sus raíces en muchos lugares en todo el mundo. Pero una cosa que sí tiene que ver con las artes tradicionales de Japón es eso, este concepto de ma, que el movimiento es el marco para la quietud. El sonido está ahí para marcar los momentos de quietud. Es como al revés. Y esto, el entrenamiento te ayuda mucho en sentir eso, porque estás buscando cada vez más momentos de quietud y como tienes que merecerlos, o sea, a través de la exigencia, de lo duro que es el entrenamiento, llegas a los momentos de quietud así, con mucha concentración y fuerza. Entonces, y conexión al otro. No estás ahí en un mundo, o sea, solipsístico, así, concentrado solo en el otro. Estás siempre conectado con todo lo que está a tu alrededor, no estás ahí metido en tu propio mambo todo el tiempo, que pasa muchas veces con este entrenamiento psicológico. Bueno, hay muchas cosas que se puede decir del entrenamiento técnicamente, pero para mí me ha servido mucho esto de cómo llenar los quietudes, cómo conectarse y marcar los momentos donde atrae al público. Muchas gracias, Cameron. Me parece súper interesante ese concepto invertido de como cuál es el marco y cuál es la obra entre el movimiento y la quietud. También mencionaste cuando hablabas de retener este espacio, que será algo que tú y yo hablamos el otro día, cuando tuvimos la conversación basada en una pregunta que te envió mi estudiante Diana, que es una pregunta que ella ha estado rondeando mucho estas últimas semanas de cómo transformar la energía a la emoción. Y tú me dabas pues tu perspectiva en precisamente cuál es el rol de la emoción en cuanto a su relación al actor dentro del teatro. Entonces, si nos puedes compartir, por favor, algunos de esos pensamientos. Sí, yo recuerdo uno de mis primeros años en Toga, en Japón, con Suzuki, que todos los años van un montón de gente extranjera, o sea, gente que no son japoneses. Y creo que fue el segundo año que estuve ahí, venía una actriz de Suiza y preguntaba sobre la emoción. ¿Qué es la emoción que uno está trabajando sobre el escenario? ¿Cómo el método de Suzuki tiene que ver con cómo armamos las emociones y todo eso? Y Suzuki decía algo muy interesante para mí, que la única emoción que el actor debe sentir arriba del escenario es la exiliación, o sea, este emoción de alegría, de excitación, de concentración. En inglés diría the exhilaration of being on stage. Right?
moment of total and deep concentration. Yo diría como estar en el son, cuando los músicos o la gente que hace deporte, cuando están trabajando a su máximo nivel de concentración, entran en una especie de una zona de concentración. Cuando uno está conectado con todo su alrededor, el tiempo cambia. Y este es un estado de emoción, de cierta manera. Estás ahí súper excitado, súper concentrado, súper consciente de tu alrededor, súper vivo. Pero es la única cosa que uno tiene que sentir. No tiene que ver con un sentimiento que reconocemos en nuestra vida cotidiana o nuestra vida. O sea, tenemos que armar el simulacro de eso para que el público pueda sentir eso, para que el público pueda entrar en la historia. Entonces, sí, tenemos que entender qué tipo de respiración, qué tipo de tensión y aflojamiento agarra ciertos patrones de las emociones para que el público entre a la experiencia. Y jugar también con lo que es la experiencia de un estado emocional y su expresión, que son distintas cosas. Y es eso que tiene que ver con de aguantar, ¿no? Yo, para mí, si hay momentos de mucha emoción y conflicto para el personaje, para la obra, lo que sucede muchas veces y los actores sobreactúan, muestran todo, pongan mucha emocionalidad encima de las acciones, en una manera de mostrar cómo estoy sintiendo esta parte de esta obra, y no hace falta. ¿Qué pasa cuando sucede? El público transforma una cosa pasiva. O sea, están ahí recibiendo toda esta información y no dejen de participar en la obra en este momento. Y resulta que se aburren. Y tiene que ver con esta idea de armar espacio para que el público entre. Entonces, en este momento fuerte es el de no mostrar, de tener la experiencia de un conflicto fuerte entre alegría y tristeza, por ejemplo. Un fuerte conflicto ahí, pero aguantar. ¿Y a qué porcentaje aguantar? ¿Y por qué? Empieza todo una investigación interesante en el proceso de armar lo que es la partitura de una escena a través de los conflictos de acción y de emoción. Pero es muy importante entender en tu entrenamiento cómo la respiración está vinculada con las emociones, como el equilibrio, como el cuerpo. Tenemos que entender la expresión de las emociones y todos los conflictos y todos los detalles de las cosas pasando a la vez. Pero eso es una técnica para amar el simulacrum de la cosa, no sentirlos nosotros. Este es la gran malentendimiento del teatro, del actor, de su trabajo desde entonces. O sea, para mí eso no fue lo que estaba diciendo Stanislavski. Esta es la malinterpretación de Strasberg y toda esta gente que luego enseñaba en Nueva York, y tenía que ver también con la mezcla con la psicología y ir a hablar con la psiquiatra. No es que no usas tu propia vida, claro, tenés que usar lo que has vivido para luego imaginar la situación de un personaje, pero no podés basar todo lo que vas a actuar en lo que has vivido vos. O sea, ¿cómo vas a actuar un papel de los griegos, por ejemplo? Casi nadie tiene la experiencia de matar a su padre y coger a su madre. O sea, tenés que imaginar eso. Y para imaginar y armar un cuerpo que puede ser imaginario, necesitas trabajar con un rango de energía más allá de la cotidiana. Y entender y explorar de una manera muy dinámica lo que puede ser estas emociones, estas mezclas. Y también no mostrar tanto. Sentirlos, tenerlos y elegir en qué momento. Para mí, en una obra hay una vez o dos veces que se puede mostrar a full un estado interno emocional. Pero si estás ahí todo el tiempo, es como, mira, como pegar a tu propio brazo y al principio duele. Uy, está enojado este tipo, sí.
pero después de 5 minutos no sentís nada. Y el público es así. Si estás ahí gritándole todo el tiempo para los primeros 30 segundos, minutos, sí, wow, están impresionados, pero luego es ruido, nada más. Entonces, tenés que estar muy consciente de eso. Yo he visto mucho, y no sé si es un problema en general en el teatro latino, digamos. Yo he pasado mucho, o sea, un año estuve enseñando en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, y estuve en la Muestra Nacional de Teatro varias veces ahí y vi un montón de teatro así, como ¡buah! Todo el tiempo. Y acá en Argentina también. Bueno, en los Estados Unidos también está por todos lados. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque el público se enfría. Porque no hace falta que estén. No hace falta que estén. O sea, vos tenés tu propio catarsis y puede estar o no puede estar. Gracias, Cameron. En un momento quiero abrir el micrófono, digamos, para que ustedes, estudiantes que están escuchando, tengan la oportunidad de hacer sus propias preguntas, pero de último, de parte mía, lo que estás hablando ahora de Cameron, de que no hace falta que esté el público, que es una catarsis como solipsística, también me recuerda algo que estamos hablando acerca de como conceptos del actor como individual o como parte de una comunidad, un conjunto. Me parece que esto es un tema importante porque precisamente ahora que estamos en tiempo de cuarentena, todos guardados, no todos tenemos un guardia con arma en el pasillo, pero sí tenemos pico y cédula y estamos atrapados en las casas y estamos pensando mucho esta idea de qué es comunidad, cuál es la importancia para el teatro, para el actor, versus esta idea de una estrella singular. Sí. Y si ves la historia del teatro, todas las mejores obras han hecho, o sea, fueron hechos por elencos. Es el elenco. Un grupo que entrena y trabaja juntos muchos años, que llega a tener un estilo de códigos, una manera de armar un espacio fictivo. Y es importantísimo que armen elenco en el teatro, por todos lados. Es la manera en que se puede armar gramáticas que puedan hacer el espacio vivo, poético. Muchas veces entrenamos como artistas solos, ¿no? Mi proceso, mi entrenamiento, mi intención, mi emoción. Y no sé, para mí todo este trabajo tenés que hacerlo vos donde estás entrenando solo, pero cuando entras en el ensayo, tenés que tener todo eso ya en tu subconsciente. O sea, hablando de nuevo de Barba, ¿no? Barba hablaba de entrenar y luego después de años toda esta sabiduría baja a un nivel subconsciente para no tener que usarlo, estar pensándolo arriba del escenario. Tener que haber ensayado tanto, sepas toda tu parte, tu texto, tu movimiento, en sus células, para poder reaccionar, para poder estar. Tenés que, de cierta manera, tenés que olvidarse de lo mismo. Tenés que olvidar todo lo que tienes que hacer. Lo tenés tanto en tu subconsciente que cuando estás en el ensayo, podés estar ahí y estar 100% a lo que está pasando afuera de ti. Y ahí podés sentir y escuchar al público, a los otros actores, al espacio, a la luz, al objeto. Podés estar jugando todas estas cosas, pero si estás ahí metido en, ay, ahora estoy haciendo eso porque hizo esto ayer mi papá, vas a estar actuando dentro de una burbuja. Y desgraciadamente mucho de nuestro entrenamiento nos entrena así, pero siempre tiene que estar al otro. Teatro es comunicación, lo que pasa entre, no lo que pasa dentro de mí. Vale, muchas gracias, Cameron. Ahora, como mencioné hace
hace una pregunta, me gustaría darle la oportunidad a ustedes a que aporten sus pensamientos, que hagan preguntas. Por ahí veo a Emel alzando la mano. Emel, dale. Sí, buenas noches. Hola. Muchísimas gracias al profesor o maestro Hammer, sí. Bueno, la invitación ha sido pertinente, muy adecuada. Felicito a la maestra Cintia que está haciendo todo este proceso interesante aquí de la SPLAEM. Es un aporte genial. Y lo digo porque nosotros ahorita estamos en el límite, en esta liminalidad entre la quietud y el movimiento, entre la dinámica y el pensamiento, entre lo que nos da la virtualidad y la necesidad de tener una energía de movimiento, de expresividad, como lo decía Barba y usted lo citó hace un momento. Esa energía, esa dinámica que proporciona la técnica de Tadashi Suzuki, que se ha desarrollado mucho, que usted lo tiene de primera mano. Yo tuve la oportunidad de ver al señor Tadeusz Kantor con un montaje de las vacantes en una iberoamericana en Bogotá, y yo veía el alto grado de presencia que alcanza un actor a través del entrenamiento de esta metodología, este método de Tadeusz Suzuki. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo nos sugiere en este momento crucial de encierro, donde tenemos policías al lado, donde tenemos que con la boca tapada, con un cuidadoso lenguaje para no herir la susceptibilidad de los estudiantes? ¿Cómo hacerle pasar todo eso que usted tiene? ¿Cómo ver la técnica hoy, ahora, para decirle al estudiante que necesitamos tener un chi, un hara bien amplio? Esa es la pregunta. Gracias, maestro. Sí, pues, Cindy, vos estás guiando unos ejercicios por la cámara, ¿no? Estás guiando ejercicios físicos para el grupo, ¿no? Para los alumnos de actuación, un entrenamiento. Cindy. Sí, sí, y de hecho eso pues es un proceso realmente de búsqueda en la que estamos ahorita. Estamos como en el centro del mapa y todas las líneas están borrosas. Empecé con una metodología, empecé a encontrar que eso presentaba mucho frustración para los estudiantes, igualmente para mí, porque no es lo mismo. Entonces, tratar de hacer lo mismo cuando es imposible se siente como un ejercicio fútil. Entonces, lo que estoy haciendo ahora con mis estudiantes es emprender una búsqueda nueva, precisamente investigando esos límites para juntos, porque esto es nuevo para todos. Digamos que yo tengo mucha más experiencia en el teatro que la mayoría de mis estudiantes, pero en el teatro virtual estamos todos empezando juntos, desde cero. Entonces, es un proceso que ahorita mismo precisamente estamos como en la mitad de ver hacia dónde dibujamos esos limitaciones y carreteras en los mapas. Sí, no sé, Emel, yo veo una oportunidad, porque en general cuando los actores se juntan a entrenar, están ahí en la misma aula, uno al lado del otro, y muchas veces no observan al otro mucho, están muy metidos en su propio mambo, qué sé yo, y están haciendo los ejercicios, y no tienen que observar mucho al otro. En este formato
muy abstracto, donde estás en tu cuarto haciendo cosas, pero tenés la pantalla ahí tratando de observar lo que están haciendo los demás. De hecho, estás prestando más atención. Estás prestando más atención a qué hace el otro porque estás mirándolo a través de esta ventana abstracta y tal vez nos está ayudando la concentración hacia el otro más. O sea, nos está afinando. Puede afinar, digamos, nuestra concentración hacia el otro de otra manera. Puede pensar del problema como una oportunidad, ¿no? De ver al otro, de desarrollar tu propia concentración y voluntad a conectar con el otro. Porque cuando el otro está ahí a tu lado es fácil de conectarse. No hace falta que tengas tanta voluntad de conectarse. Y ahora sí, es muy fácil desenchufar. Necesita más voluntad aún a conectar con el otro. Entonces, en este sentido, bueno, podemos aprender algo de este momento. Por otro lado, yo creo que es muy importante también tener algo que decir, ¿no? Como artista. Está bien entrenar y armar tu cuerpo y armar tu estética, tu estilo. Todo eso es sumamente importante. ¿Pero para qué? Es muy fácil de olvidarse de eso. O sea, pensar solo en forma, en entrenar, en tener conexión y muchas habilidades, mucha técnica y mucha creatividad también, pero ¿hacía qué? Para despertar qué en el público. Porque ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué existe el teatro? ¿Para qué existe el arte en sí? Nuestra función social, digamos, es despertar en el público otras perspectivas. O sea, preguntarles, interrogarles, cuestionarles, ¿eso es el mundo o es otra cosa? ¿Puede ser eso? ¿Qué piensas de eso? Es un foro, tiene que entrar en un diálogo y tener algo muy fuerte de decir, muy fuerte de preguntar. Si no tenés eso, todo este entrenamiento, todas estas formas, todo este discurso de cómo entrenar, no tiene sentido. Tenemos que estar bien en la búsqueda de qué queremos despertar en el público. Y en nosotros también. Tenés que empezar a despertar a nosotros y a través de este proceso tal vez despertar al público, si va bien. Entonces, no sé, en este momento cuando estamos solos, ¿no? Es una oportunidad también reflejar al mundo, cómo está cambiando, porque va a cambiar mucho en estos años que viene, creo yo. Va a venir una época bastante fuerte, ya es fuerte, pero digo, más fuerte aún. Y como artistas es una oportunidad de verlo, observarlo, digerirlo y darle al público una oportunidad de imaginar otra cosa. Y de muchos distintos ángulos. Y esta es la tarea de ustedes, de todos nosotros como artistas. Si realmente queremos cumplir con lo que es el trabajo del artista. Podés ser actor, podés salir en el cine, en tele. Yo recién estoy saliendo mucho en publicidad de vino acá en Mendoza, haciendo el yankee que viene a hacer el turismo. Me está pagando bien, no quejo. Pero digo, este es ser como artesano. ¿Me explico? Estoy haciendo mi capacidad como actor, director, lo que sea, para ganar. Y está bien repitiendo el mismo patrón que la gente ya sé que es Disney, digamos. Y mucho de Hollywood, mucho del mundo. Es así. Pero ese no es el trabajo del artista. El artista es otra cosa. Y Suzuki, y Cantor, y Grotowski, y Meredith Monk, y Ian Bogart, y toda esa gente, a Mushkin. Este tipo de director, este tipo de artista está empujando siempre al próximo, rompiendo cada vez, buscando la próxima pregunta.
Y este tipo de tenacidad de voluntad es lo que necesitamos. Entonces, nada, es una oportunidad para reflejar y afinar la pregunta que tenemos, que queremos explorar. Para mí también estoy tratando de hacer mucha lectura, leer mucha noticia, leer noticias de la gente con quien no estoy de acuerdo. Yo estoy leyendo New York Post que apoya a Trump, por ejemplo. Estoy mirando a Fox News, que odio, que quiero matar a todos, pero estoy mirando para también no cerrarme en mi propia mente, para decir, o sea, es una oportunidad de desarrollar esta búsqueda también. Pero bueno, es muy difícil. Es muy difícil. Vale, muchas gracias, Cameron. Entonces, no sé si fue una respuesta, pero bueno, Sí, son sí, ideas sí. nada más, porque yo, Sí, sí, como sí. ustedes, estoy... Sí, sí, excelente. Están dándonos luces. Muy bien, Cameron. Nos estás dando luces porque Bueno, gracias, estamos hermano. precisamente en este No, Cantor fue estado. muy fuerte. Che, Cantor estuvo en Toga y yo recuerdo que estaba muy loco. Y juntos, dos locos juntos, fue muy difícil de aguantar. Sí. Pero perdón, vos decías algo. No, 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 que es acertado estas opiniones suyas al respecto de qué debemos hacer, cómo debemos tomar el momento, porque no sabemos, estamos construyendo un camino nuevo porque todo es nebuloso hasta ahora, pero sí sabemos que la fuerza interior del cuerpo y mantener la pregunta, como usted dice, buscar la pregunta, es lo que nos va a hacer insistir y resistir para dar algo mejor a la sociedad. Sí, yo estoy de acuerdo. Muy bien. Estoy agradecida que tengamos este espacio precisamente para todos hacer preguntas juntos y poder estar en comunidad y estar juntos en la neblina, apuntándonos todas las luces a ver a quién alumbramos. Ok, continuemos. Está el espacio abierto. ¿Qué más quieren Yo preguntar? tengo una pregunta. Dale, Lau. Pues yo había visto como unos videos suyos donde hablaba de la energía grupal, ¿sí? Y en efecto, cuando uno tiene la oportunidad de hacer técnicas Suzuki, uno siente esa energía grupal y uno siente que a veces puede encontrar un impulso interno individual gracias a esa energía o a esa atmósfera. ¿Cómo hacemos para encontrarlo cuando no tenemos esa energía grupal? Es difícil. O sea, para mí, por lo menos, bueno, idealmente uno necesitaría por lo menos 3 personas, ¿no? 2 personas entrenando y otra persona mirando a ellos para que realmente sea algo útil, ¿no? Porque sin el otro, con quien estás arriba del escenario y sin la persona que está mirando, es difícil entrar en lo que es el circuito. Por lo menos una persona más, ¿me entendés? Que hay un otro ahí, que no tiene la misma perspectiva que vos. Si por lo menos tenés una otra persona, podés entrenar y entrenar lo que es el equilibrio entre la realidad personal y la realidad común, grupal. Pero si uno está solo, es muy jodido, es muy jodido. No sé qué decirte. Un espejo, un espectro, una fantasma, qué sé yo. La tele, pone la tele. O sea, discute con la tele, la gente en la televisión. No, mira, la mejor expresión no pudo haber. Es muy jodido. Pero si tenés una persona que podés hacer la cuarentena junto con quién, bueno. Voy a tratar de usar mi poder de No sé. convencimiento.
voy a convencer a esa persona. Pero mucha gente me pregunta, cada verano cuando enseño el taller en Toga, la gente me viene, ¿y cómo puedo seguir entrenando si no hay clases y cosas? Y yo siempre le digo, mira, mostrarle que estás haciendo con un amigo y por lo menos 2 personas. Porque imaginando que hay un montón de gente haciendo los ejercicios de Suzuki solo, me deprimo. O sea, es para estar con el otro, porque es imposible, digamos, es imposible conocer al otro. Pero es la intención de conectar que es importante como ser humano. Nunca vamos a entender a otra persona realmente, nunca. Pero es la voluntad de intentar de entrar en su espacio, o sea, salir de tu propio jaula, de tu mente, de tu experiencia, de tu historia y ver al otro lado. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el teatro, tratando de hacerlo otra gente hacer. Puedo hacer otra pregunta pequeña que es más como una curiosidad que tengo. Cuando nos contabas la forma en que descubres la técnica, pues yo siento que yo veo una curiosidad individual. ¿Cómo fue descubrir esta energía individual? ¿Qué recuerdas de ese descubrimiento? Bueno, yo recuerdo que cuando estuve en la universidad, me gustaba mucho más mis clases de danza que mis clases de teatro. Eh, que en las escuelas, en la clase de danza, uno sentía al otro. A veces hicimos cosas de clowning o de Lecoq, que fue muy bueno, pero eran pocos. O sea, venía una persona por 2 días y luego se fue. No fue parte de la práctica. Um, entonces siempre sentía más cómodo, como realmente estuve parte de un elenco en las clases de danza. Entonces yo buscaba danza-teatro, pero ¿sabe que no me gusta esta palabra, danza-teatro? ¿Por qué se separan las cosas? Porque el actor tiene que ser bailarín, cantante, músico, ese es lo jodido del teatro también. Es que tenemos que entender escribir, entender artes plásticos, entender músico, o sea, bailar, o sea, poesía, todo en una sola arte. Entonces es complicado porque lo que pasa es que es muy fácil hacer todo por medio, ¿no? Es por eso que también el grupo es tan importante, porque el grupo te apoya, ¿no? En seguir en el camino. Entonces, yo buscaba mi grupo en la universidad. Esta búsqueda fue personal, pero había un par de gente que sentía como yo. Entonces, también un actor, un artista tiene que, sobre todo en el teatro, uno tiene que buscar gente que quieren ir en la misma, más o menos la misma dirección, porque el teatro es amplio, o sea, por este lado hay la comedia musical, por este lado hay las cosas de prostitución, por ese lado, o sea, hay un montón de cosas que pueden llamar teatro. Tenés que buscar a la gente que quieren ir más o menos con la misma pregunta o una pregunta parecida, una exploración parecida y seguir entrenando, explorando con esta gente. Entonces, al principio no es fácil. Y yo creo que en una escuela muchas veces es difícil porque es una educación para todos. Y uno tiene que ir buscando su propia manera de formarse también. Entonces, como vos decís, era algo individual, pero algo individual buscando comunidad. Gracias, Cameron. Muchas gracias, Laura. Siguiente pregunta. Siguiente persona. Bueno, yo. Dale, Fortu. ¿Qué tal, maestro? Primeramente, muchas gracias por tu sabiduría. Bueno, maestro, yo tengo una anécdota que me pasó hoy y ya pues que usted comentó un poquito del espacio, de la voluntad, ¿cierto? De, por así decirlo, de la disciplina. Imagínense que hoy no pude dormir así como que muy bien, que digamos, me levanté muy temprano, como a las 4:30 de la madrugada. Entonces,
Entonces como que me quedé mirando al techo y como que no sabía qué onda, qué hacer. Entonces yo soy músico, maestro. Entonces agarré mi guitarra, me coloqué los audífonos y empecé a colocar el click, el metrónomo en el celular, como a 108, y empezó el click, ta, 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 y empecé a practicar escalas, ta, 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 a practicar escalas, y en un momento cerré los ojos y se me fue como que todo el espectro del tiempo, hasta que por un momento sentí como que me quitaron los audífonos. Y cuando me levanté, obvio, o sea, como que me levanté muy asustado, y mi papá al frente diciéndome, ¿qué? ¿Está muy inspirado? Y yo como que me dio risa esa reacción de él, de que me viera como estaba, no sé, y que me dijera como que está inspirado. Y yo, ¿estoy inspirado? ¿Por qué lo dice? Me dice, porque lleva ahí casi como 3 horas. Y o sea, ya eran como las 7 y algo, las 8 y pégale. Y yo como que, uy, entonces me quedé pensando y como que estoy inspirado. Entonces esa es mi pregunta, o sea, cuando él me dice eso, y hoy todo el día pensé en eso, como que llegué a entender y comprender que la inspiración va más allá tal vez de una creación imaginaria, sino puede ser también como lo que usted estaba comentando ahorita, una disciplina que va hacia un objetivo. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que la inspiración es un flujo energético que se concentra hacia un fin establecido? Y pues la otra pregunta sería, ¿tú cómo lo has aplicado en estos momentos de aislamiento y pues en base a la técnica Uzuki? Gracias, maestro. No, no, no te veo. No tiene cámara. Porque, Fortu, ¿puedes mostrar tu cara? Ahí está. ok. Bueno, hola. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la repetición, ¿no? Con esto de repetirse, porque vivimos en un mundo que por algún motivo la variedad es lo que vende. Entonces tenemos este prejuicio de que tenemos que siempre estar haciendo distintas cosas para tener una vida rica o tener un entrenamiento rico. Ay, no hice mucho yoga hoy porque solo hice 10 posturas y tenía que hacer 40. Tenés que hacer una postura 40.000 veces. Y ahí, a través de la repetición, vas descubriendo cosas. Las escalas, perfecto. Las escalas en la búsqueda de la perfección, que nunca llegas a la perfección. No, Nunca jamás. llegas, pero estás en el camino hacia la perfección. Ese es lo que el entrenamiento Suzuki también. Se repite el mismo movimiento 1000 veces, 1.000.000 de veces. Yo tal vez he hecho el zapateo 2 o 3 millones de veces en mi vida seguro. Pero, claro, a través de repetirse, uno tiene que ir más profundo a la cosa, más profundo, cada vez más profundo, y no hay fin. Y sin querer, entras en lo que es la zona, esta zona que hablaba, ¿no? De concentración, porque a través de repetirse, ahí estás formando no solo el cuerpo y la respiración, pero la mente sobre todo. Estás formando tus capacidades perceptivas que van más afuera y más adentro a la vez. Y eso a través de repetirse lo mismo, que nunca es el mismo. O sea, vos pensás que es el mismo, pero cada vez es distinto, de maneras muy pequeñas. Y vas afinando tu habilidad de ver detalles también, a través de sentir detalles, a través de la repetición. Una manera circular de ver el mundo, no lineal. Mucho de lo que recibimos es parte de una linealidad o linealidad, no sé cómo se dice. Linearity, I don't even, like a linear way of thinking about things. Right? Lineal, creo que sería lineal.
like a linearity, right? But when really you have to think of it more cyclical. De esta manera, este circuito, que es la concentración, que es el cuerpo, que es la vida, que tiene este circuito. Y nada, yo creo que así viene la inspiración, porque poco a poco el yo desaparece y te conectas con cosas más grandes, ¿no? Al principio te aburres, te irritas, ay, ¿por qué el mismo? Y luego, poco a poco, vas abriendo y yendo más profundo a la vez. Esto ha sido mi experiencia, pero me parece que es algo parecido con la música también. Con cualquier arte, porque tenemos que repetir. El bailarín tiene que repetir 1000 veces. El pintor tiene que repetir sus estudios 1000 veces. El escritor tiene que escribir 100 páginas todos los días. Los Beatles llegó a ser los Beatles porque en estos años, antes de que llegaron a ser los Beatles, o sea, estaban tocando muchísimo. En todos los festivales de los veranos estaban tocando 2, 3 veces todas las noches, por un par de años. Y así, afinando, poco a poco, y en un momento llegas, inesperadamente. Y ensayaban 10 horas al día. Sí. Pero sí. Ahí ves que a esta altura no hay mucha diferencia entre ensayar y presentar. Está otra persona ahí, pero estás ahí en la zona, digamos. Y es muy lindo cuando uno puede hacerlo solo, pero también con otra gente. Cuando 2 personas entran en una zona de comunicación con el público, es ahí que lo que es lo mágico del teatro puede suceder, ¿no? Porque realmente el espacio cambia. Y cambia a una cosa fictiva. Este es el espacio fictivo de que se habla. Pero es difícil llegar a eso, requiere mucha disciplina y mucha repetición de la misma cosa hasta que uno descubre, hasta que uno rompe nuestra propia estructura que viene de nuestra vida cotidiana, con todo el capitalismo y toda la mierda que tiene. Yo recuerdo trabajando, porque también he trabajado con ensayos, es estar repitiendo la misma acción. Yo estuve ahí repitiendo la misma acción 8 horas un día y no me dejaba salir del escenario, estuve haciendo la misma secuencia y yo sufría. Suzuki, que es más malo que Bob, nunca me hizo una cosa así. Pero lo que me abrió en el proceso fue impresionante. Y la quietud y las cosas lentas y profundas son muy pocas cosas que vivimos. Vale, muchísimas gracias, Fortunato. Gracias, Cameron, por tu respuesta. Ahora, María Elena, ¿tenías una pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias por estar. La pregunta es, ¿por qué es importante que un actor deba tener o conocer un método en su entrenamiento y cuál recomienda usted? No sé, para mí es tener una práctica. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo una práctica que yo comparto con un elenco acá en Mendoza, en Argentina. Y es una práctica que es una mezcla de cosas que a mí que resuena conmigo como actor, pero también como director, como teatrero. Y también vamos construyéndolo juntos. Para mí el Suzuki es algo muy básico, de hecho. Es como el primer paso. Es como construir la fundación de una casa. Trabaja cosas súper básicas. Energía, respiración, equilibrio, conexión de la voz y la imaginación con el cuerpo. Y llega un momento cuando tenés que ya intentar otras cosas más complicadas, más mezcladas con otras técnicas, otras cosas que como actor tenés que hacer. Entonces yo he mezclado un montón de trabajo vocal que viene de Roy Hart, que viene de Meredith Monk,
y de mi propia invención, un montón de cosas, y es parte del camino de ser teatrero también. Para mí no hay que seguir a un método en sí necesariamente, o sea, yo enseño Suzuki para dar a gente como un trampolín, ¿no? Para soltar y luego hacer su propia exploración. Es cierto que con cualquier técnica hay que hacerlo un par de años para realmente tenerlo en el cuerpo, ¿no? Y luego seguir la exploración. Pero yo creo que cada grupo, cada individual, pero sobre todo cada grupo tiene que siempre estar buscando y armando y afinando su metodología. Yo creo que la metodología es importante porque es lo que te acerca a lo que buscas. Buscas otra manera de estar como ser humano, otra manera de manejar la energía. Para agarrar la atención del público necesitamos una calidad que no es cotidiana, algo más allá, más dinámica. Y hay millones de maneras de encontrar esto. Y esto hay que armar en grupo. Y es mejor si hay una persona guiando esta exploración, tal vez tiene más experiencia, pero es importante sobre todo que practiquen, que como grupo, el grupo que tenemos acá, por lo menos 2 veces a la semana, bueno, ahora no estoy acá, pero digo, tienen ya, sin que yo esté o no, están entrenando, están armando, están haciendo cosas, afinando, siguiendo con la exploración, pero con esta idea de que necesitamos una técnica, una práctica. Si no, lo que sucede y ese sucede muchísimo en el teatro comercial, en lo que yo he participado mucho, es que tenemos grupos de gente que vienen a actuar en una obra juntos, ensayan 6 semanas, está todo muy lindo, todo actuando con un concepto de naturalismo muy variado, pero nunca llega a un estado muy interesante para mí. O sea, cada uno depende a su propio encanto, ¿no? Su propia manera de, como individuo, agarrar al otro. Y juegan bien, pueden jugar bien, pero ¿a dónde voy yo y a dónde voy gente del teatro que está mirando de otro punto de vista? Es que esa gente no tiene una gramática en común, no tiene una manera de acercarse al escenario común en general. Son muy dispersas, vienen por un tiempo corto, hacen su obra, cobran su dinero y vuelven a hacer otro trabajo, y esa es la manera comercial que tenemos de armar el teatro que ha matado mucho el teatro. Pero bueno, gracias a Dios, hay gobiernos que apoyan elencos, que no depende tanto a vender billetes, que pueden hacer exploración, que pueden seguir como elenco acercándose a una ideal manera de estar, que es en una exploración, y para eso requiere una técnica. Y con esa se puede cambiar el espacio de una manera impactante. Si ves los elencos fuertes, el grupo de Pina Bausch, que aunque es baile, también es teatro, ¿no? O de Mushkin, o de Suzuki, o de Theo Terzopoulos, el griego, o de Anne Bogart. Ves elencos que tienen un estilo muy desarrollado a través de una metodología que creo que si uno quiere llegar a romper o descubrir cosas nuevas con el teatro es importante, es necesario. Si no, uno va repitiendo siempre lo mismo y dependiendo al propio encanto o individuo que uno tiene, que es muy vinculado con la vida cotidiana. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, María E. Gracias, Cameron. Siguiente pregunta. Bueno, pues yo tengo una pregunta. Resulta que yo he estado viendo el video con el que tuvimos una clase sobre procesos de teoría más que todo, y me llamó la atención un concepto que utiliza usted describiendo la técnica de Suzuki. Dice que es una técnica básica y que prácticamente posee una universalidad temporal.
Lo que quiere decir que funciona para los actores, bueno, para trabajar al ser humano en diferentes tiempos, ¿sí? Sin importar la época. Yo quisiera saber, pues en estos momentos que estamos pasando donde es casi que imposible vernos en persona, ¿cómo podríamos hacer que esa universalidad se vuelva también una universalidad espacial? ¿Sí? O sea, todos no estamos compartiendo el mismo espacio, pero todos compartimos un mismo espacio. O sea, cada quien, todos estamos en la misma situación, a eso me refiero. Entonces, quizá esa universalidad temporal se pueda volver una universalidad espacial. Entonces, me gustaría saber cómo podríamos llegar a eso, o si se podría llegar a algo así. ¿Has leído El Aleph de Borges? De Muy Jorge interesante. Eh, el Aleph, bueno, habla un poquito de lo que vos estás imaginando ahora, Sí. un lugar donde todo el espacio en el mundo está pasando. Y bueno, tenemos todos ahora un Aleph, un, un lugar donde podés ver todo el mundo a la vez. Y por lo cual el trabajo del actor y la actriz, el teatrero, la teatrere, es hoy más que nunca importante, porque el ser humano, quieras o no, puede alejarse de lo que es el encuentro animal, el encuentro social de verdad. Hay un riesgo de eso para nuestros hijos, nuestros nietos, nietas, que participan en un mundo cuando no hay mucho contacto físico. Y es por eso que el teatro realmente su tarea hoy en día es cada vez más importante. Y yo creo que es difícil. Yo creo que realmente tenés que compartir el mismo espacio. O sea, vivo, en vivo. Que todo eso de estar, lo que estamos haciendo ahora está muy bien. Algo que sucede en nuestra mente, sentimos la voz del otro a través de la compu, ves el cuerpo del otro, pero la manera en que este está vinculado con nuestra energía animal, biológico, yo creo que está muy cortado. Es muy difícil respirar juntos, así en el Zoom. ¿No? Podemos, inhalamos, exhalamos, podemos hacer eso, pero no lo sentimos. Y me asusta, decir la verdad, me asusta que los seres humanos pueden perder eso. Entonces, no creo que se puede tener realmente un espacio compartido a través de una compu o una máquina. Que la máquina sirve, estoy muy agradecido poder hablar con ustedes, sirve por mucho, por ideas, por discusión, para discusión, para información, pero mientras que no está conectado con lo animal, lo vivo, el planeta en sí, y nuestro hogar acá en la naturaleza, yo creo que cada vez que estamos más lejos de la naturaleza, estamos más en una situación de más riesgo. Entonces, no sé, yo tendría tal vez es mi generación también, ¿no? Que soy más viejo. Yo no estoy tan entusiasmado con lo que es el mundo virtual. Yo creo que es el trabajo del actor pelear con esto, de cierta manera, y traer al ser humano a lo vivo, mientras que pueda. No sé si eso fue la pregunta, pero me hizo pensar en eso. Tania, ibas a responder, vi que quitaste el micro. Sí, pues estaba pensando porque
pues al principio de la respuesta que me dio fue la virtualidad, ¿no? Pues que tenemos la posibilidad de utilizar todas estas plataformas. Sin embargo, no, o sea, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Y una respuesta certera fue el no funciona. Entonces, como que hemos estado en clase con la profesora Cintia, hemos estado probando unos rituales y pues lo que estábamos diciendo era que estamos tirando pasta, espaguetis, fideos, a la pared a ver cuál nos sirve. Entonces, lo que nosotros estábamos tratando era de utilizar este enemigo del teatro, que es la virtualidad en teoría, utilizarlo para mantenernos vivos al menos durante un tiempo. Entonces, eh, me gusta la respuesta de el realmente no podemos confiarnos de eso totalmente porque simplemente no va con el teatro, pero, eh, pero de alguna forma también me anima la idea de que nos hace seguir buscando lo físico, el contacto físico. O sea, en realidad nos está diciendo no nos confiemos de esto y ya. Entonces estoy como, bueno, gracias. Pero es lo que nos queda, es lo que nos queda. Entonces, somos seres creativos, como vos has mostrado ahora, y vos tenés, me parece que tenés la capaz de imaginar una cosa genial y una cosa que yo no puedo imaginar. Entonces, adelante. Hace todo lo que pueda. Sorprendeme. Vale, Pues ya soy un viejo choto, ya soy muy testaduro en toda esta cosa. vale, entonces esperaremos que Tania nos sorprenda. Charlie tenía una pregunta. Sí, Charlie va a ser el siguiente. Charlie, ¿cuál era tu pregunta? Está con el mic. Charlie, el micrófono no te oímos. Ahora sí, hola, sonido. ¿Sí me escuchan? Ok, listo. Hola, maestro. Antes que nada, pues me gustaría seguir explorando pues, desde mi perspectiva, porque claro, sí nos vemos como un poco eh, enredados en el pesimismo, porque yo sí he sido como testigo del pesimismo o de las voces un poco desoladas que tienen algunos compañeros por la frustración de no poder tener el entrenamiento que acostumbramos como debe ser presencialmente en el escenario o en los escenarios demarcados para los entrenamientos. Sin embargo, justamente también en los ejercicios que hemos hecho en clase con la profesora Cintia, eh, a mí me parece que aunque vamos a estar en un periodo de latencia, pues me parece que vamos a poder explorar otras sensibilidades o digamos destrozar un poco esta pared que implica o que significa estar delante de un computador como el mediador o de un celular como el mediador de poder actuar con nuestro compañero o nuestra compañera. Me gustaría saber si hay alguna manera o qué le podría decir usted a esas personas que de pronto tienen esta voz de pesimismo. ¿Sí? Yo sé que puede ser frustrante, eso por un lado. Y lo segundo es que justamente ayer estaba leyendo un artículo con respecto a la técnica no, al estilo de la biomecánica de Meyerhold, y se hablaba esto más que una técnica como se podría entender, muchos estudiosos lo recogen más bien como un estilo de actuación. ¿Está bien la pregunta es, ¿está bien estar bailando o estar hurgando o escudriñando o buscando dentro de todas las técnicas posibles? ¿Sería eso sano o es más bien sano estar con un estilo únicamente? Eso básicamente. Bueno, para mí, mi camino fue hacer una cosa muy profundo
Y hacer una sola cosa un par de años muy profundamente, esto me abrió una percepción de muchas otras técnicas. O sea, por haber hecho una cosa muchos años a un nivel profundo y luego enseñarlo, que también es otra especie de entrenamiento, ¿no? Uno puede ver, o sea, tener vínculos con todas las otras técnicas, porque ya has hecho una técnica a un nivel muy, muy full. En cambio, si hagas un montón de cosas, pero por medio, yo creo que no ves a la esencia de lo que es entrenamiento, digamos. Otra cosa que decís que es interesante para mí es importante entender la diferencia entre lo que es entrenamiento y lo que es actuar, explorar, que por supuesto están vinculados, pero es como las escalas de la guitarra. Uno hace las escalas para tener una técnica adentro, pero esta apoya una exploración libre que involucra un montón de otras cosas. Las escalas en sí no es un estilo. Las escalas apoyan exploraciones que después de años pueden llegar a ser un estilo, pero el entrenamiento en sí apoya el estilo, como la fundación apoya la casa, pero es como el entrenamiento florece en lo que es el estilo, pero el entrenamiento básico en sí no es el estilo. Es importante entender eso. Es una manera de apoyar la casa, la estructura de la obra, la exploración. Es como el barco. Y en el barco que vos construiste, viajas. Y viajas donde imaginas. Eso es lo importante. Pero si vos quedás en el barco sin viajar, como, ¿por qué armaste el barco? Pero no sabes la cantidad de veces que he visto obras que usan el entrenamiento en la obra. Y me vuelve loco. No, ¿qué están haciendo? O sea, hace lo que quieran, pero es como ir ahí a hacer las escalas ahí arriba del escenario. Está bien, puede ser una cosa medio abstracta como John Cage o Philip Glass. Aunque están haciendo escalas, hay otra cosa encima. Entonces, es decir, que no, el entrenamiento apoya una exploración más libre. Hagas esta cosa, esta repetición tan duro para luego ser libre y no tan estructurado. Lo que pasa es que a la gente le gusta la estructura porque es como una respuesta. Este es el entrenamiento, es como una caja cerrada, es eso. Pero como artista, vos tenés que estar en la pregunta siempre. Vos tenés que estar arriesgando, dudando, todo el tiempo así, no dentro de el entrenamiento, que es algo que tiene su fin, que es algo cerrado herméticamente. Eso es importante. Es muy fácil quedarse, mira qué bien que estoy entrenando, y no arriesgar, no preguntar. Ese es el peligro del entrenamiento, de hecho. Hay que tener cuidado de no quedarse simplemente en él. Pero no, yo no soy pesimista. O sea, yo creo que hay, como estuve diciendo antes, hay cosas que se puede aprender, aprovechar de estar así. Porque yo te estoy observando a vos, pero no estoy con vos. Tengo que imaginar tu cuerpo, cómo olés, qué tipo de zapatos tenés, cómo está tu peso, cómo es la silla en que estás. O sea, yo con solo esta información tengo que imaginar un montón de otras cosas. Y así, imaginando al otro, porque es muy fácil en esta cuarentena quedarse en lo nuestro, pero utilizar el estímulo de la pantalla de imaginar al otro, pensar cómo está viviendo esta situación él o ella, y también entrenar juntos en esta situación, como estuve diciendo antes, te hace concentrar en el otro de otra manera que antes no tenías. Tenés que concentrar más, requiere más voluntad.
Y en este sentido, como algo para afinar y exigir tu voluntad a hacer eso, porque no es fácil. No es fácil entrenar como actor así. O sea, es como una prueba de tu voluntad. Entonces, hay cosas buenas, muy buenas que se puede aprovechar de esta experiencia. Y como te decía, utilizarlo para afinar tu propia pregunta. Algo que quieres decir, que quieres preguntar al mundo haciendo teatro. ¿Y con quién? Pensar realmente con quién. Es sumamente importante quién elegís actuar. ¿Con quién elegís crear? Hay que pensar por qué quiero crear con esta persona. No siempre es algo con quien llevas bien en tu vida cotidiana tampoco. Puede ser alguien que no te llevas tan bien en tu vida cotidiana, pero creando juntos te hace algo, ¿me entendés? Es muy fácil buscar lo cómodo, pero justamente nosotros tenemos que buscar lo no cómodo, lo incómodo. Entonces requiere mucha voluntad y por eso también esta situación nos ayuda. Vale, muchísimas gracias, Charlie. Gracias, Cameron. Fidel, creo que ibas a decir algo. Fidel Castro. Acá estoy. Hola, Cameron. Hola a todos. Hola, Fidel. Bueno, yo tenía un poco de pena porque no quería robarles tiempo a los estudiantes de teatro, pero pues quería decir algo que tal vez conduzca a una pregunta. Voy a empezar por la vena del gusto. No sé si es una expresión muy compleja en español, pero cuando nombraste a Borges, me inyectó algo ahí en la vena del gusto. Entonces, pues, este cuento, precisamente, La Aleph, pues es el cuento capital de Borges, tal vez el más conocido, pero Borges comenzó a escribir narrativa y precisamente cuentos porque nunca hizo una novela larga o algo así, a partir de un accidente que tuvo. Él se golpeó en la cabeza con una ventana y quedó inconsciente. Cuando despertó en un hospital después de varias horas, le dijeron que estuvo a punto de morir. Y después de ese proceso él tuvo muchas alucinaciones, insomnios, estuvo rozando la muerte bastante tiempo. Y eso lo condujo a hacer narrativa, ¿no? Entonces, digamos que quería nombrar esto porque pues, la metáfora usar ese cuento como metáfora para responder a aquella pregunta es bien interesante, ¿no? O sea, él percibió de alguna manera la muerte o esa cercanía. Esa cercanía. Ellos llaman como un camino recorrido. Es como... Hay un micrófono, ya. Él percibió esa cercanía. Abierto, sí. Sí, él percibió la cercanía a la muerte como una motivación para construir un cuento tan interesante como el Aleph, donde uno a la larga entiende que el protagonista murió de alguna manera. Entonces, me parece que experiencias tan radicales como esas pueden ser fuente de grandes creaciones. Creo que si cambiamos nuestra percepción sobre la experiencia que se ha generado con todo este proceso de cuarentenas, de miedos, de lejanías, si solo cambiamos la forma en que la percibimos y en que la comprendemos, puede ser una fuente también para mucha creación. Entonces, pensaba un poco en lo que pasa en el teatro. Y sé que es muy difícil no tener al otro físicamente, pero quería como compartir algunas cosas que pues, son como más comunes para mí en el campo de las artes visuales. Y es que nosotros generalmente pasamos mucho tiempo con nuestro yo, pero no es un tiempo físico el que importa más, sino es un tiempo de pensamiento o de atención plena. Y yo pues llegué un poquito tarde a la charla, entonces me di a la tarea de leer un poco sobre el método y ahí vi que hay un énfasis muy grande en el tema de la atención y del desarrollo de nuestra capacidad sensorial. Esto que en otros campos también se llama la atención plena. Yo creo que la atención plena se puede dar en cualquier ámbito y en cualquier circunstancia. Me parece que es un buen punto de partida. Y luego en las artes visuales nosotros a veces subjetivamos objetos para comunicar algo, para generar sentido. Es decir, a veces empleamos en la obra objetos a los cuales les damos una dimensión de sujeto. Eso nos permite construir metáforas o símiles o mensajes muy específicos. Y solo como una sugerencia me parece que
pues que en el campo teatral se podría un poco hacer lo mismo, como una especie de práctica cotidiana, ¿no? Intentar conectar nuestra sensorialidad y nuestra atención con ciertos objetos también, o con personas que no necesariamente sean actores. También puede ser una práctica interesante. Y luego también hay algo, y es que tenemos un día para salir a la calle. Yo creo que si pensamos suficientemente en ese día durante la semana, podríamos construir cosas muy interesantes y muy lindas ese día. O sea, no es lo mismo hacer mercado por hacer mercado que hacer mercado con atención plena. No es lo mismo saludar a tu vecino con atención plena que saludarlo por costumbre o porque hay un condicionamiento que nos dice que, bueno, ahora nos saludamos de bracitos y tal. Entonces, me parece que podría ser interesante para el campo de las artes escénicas y en la EMA específicamente, en la escuela, tal vez que aparezcan ese tipo de prácticas, tal vez que pensemos lo suficiente en cómo podríamos crear un extrañamiento, un desequilibrio positivo en una experiencia tan simple como ir a hacer mercado o simplemente salir a la calle y sabes que vas a conectar con gente. Entonces pensar qué le podemos ofrecer a esa gente, qué experiencia extraña le podemos dar. Porque pues muchas veces yo siento que en el capitalismo, bueno, creo que casi nadie me conoce acá, pero bueno, yo vengo de Cuba y mi nombre me delata. En el capitalismo muchas veces pasa que, o sea, yo sí, pues yo siento que acá la gente es más inhibida, o sea, les falta desinhibición. Yo veo a veces cosas que pasan en Cuba, en la calle, y la gente lo asume con tanta naturalidad que sí, que parece que eso fue espontáneo, que nació ahí, que no hay ningún problema con eso, que no pasa nada. Y sin embargo siento que acá las personas desde antes de la cuarentena guardan una distancia física muchas veces y una distancia mental y una distancia emocional. Entonces tal vez esta circunstancia puede ser muy propicia para que esas distancias se estrechen, se hagan más cortas, porque pues precisamente aprovechando que mucha gente necesita ahora cercanías. Bueno, solo era una invitación a pensar en eso y sí iba a desencadenar en una pregunta, y es que nosotros normalmente pensamos y apuntamos muchas cosas, es decir, postergamos la realización de proyectos todo el tiempo porque tenemos un ámbito de pensar y de apuntar ideas y de tener nuestros cuadernos. Yo personalmente, cuando tenía teléfono fijo, tenía hasta un cuaderno al lado del teléfono porque podía llegar cualquier cosa, ¿no? Por la práctica constante, o sea, trataba de dibujar todos los días, aunque fueran garabatos, pero mantener una disciplina, y en la repetición de esa disciplina comienzan a aparecer cosas extrañas. Yo creo que ese mito de las musas nos ha afectado demasiado, eso no existe. No llega la inspiración así bajo esa figura, llega porque tú realmente estás trabajando, o estás teniendo una disciplina que te permite recibirla. O puede que siempre esté ahí, pero si tú no estás listo para recibirla, pues no llega. Entonces la pregunta sería, en el campo del teatro, ¿cómo ves esa posibilidad de generar unas disciplinas, de generar unas experiencias y de postergar un poquito las ideas, pero apuntarlas, dejarlas ahí para realizarlas después? O sea, ¿cómo funciona eso en un actor, por ejemplo? Si puede hacer eso, si puede poner sus ideas en un sitio y desarrollarlas el día que tiene pico y cédula en la calle o algo así. Bueno, gracias, Fidel. Bueno, hay tanto ahí para digerir. Pero pronto a tu pregunta, para mí, por eso que la figura del director o de la directora es importante, porque el actor, o sea, hay un ejercicio, por ejemplo, que cuando estamos moviendo con mucha energía, con mucha intensidad, y paramos y tenemos que mantenernos quietos con una pierna en el aire y mantener este equilibrio, esta postura, hasta que nos dicen que podemos seguir. Y en esta quietud, en el momento de parar, de detener, estamos completamente, o sea, de la percepción, ¿no? Del otro, del espacio, o sea, de uno mismo y del otro, más dinámica aún. Esto es lo que estamos siempre buscando.
empujándonos cada vez más lejos de lo que podemos controlar. O sea, el entrenamiento te hace trabajar de una manera físicamente que es más allá de lo que puedes controlar. Pero intentas de hacerlo y estás ahí en este o sea, límite, digamos. Y estar ahí en el límite te abre la percepción. Entonces, ¿qué sucede? Después de años haciendo eso, el actor puede seguir mucho más tiempo en el límite. O sea, vivir en el límite, siempre consciente o sea, tratando de estar atento a todo lo más que pueda. Y bueno, pero en este momento, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos como vos decís, con una idea, con una línea de preguntarse o de crearse? Y esto es en diálogo con, en general, el escritor, o el diseñador o el director, un diálogo que el director dice, bueno, ahí yo vi que estaba arrepentido por haber matado a tu hermano, por ejemplo. O vi la primera vez que imaginabas que estabas herida de verdad y entras en un diálogo pensando, abriendo la mente, pero es el diálogo que es muy importante en el teatro, en el proceso. Y uno va, pero nunca llegas a una conclusión. Lo que sucede en las artes plásticas y luego tenés la obra, ¿no? Y es ahí. Y puedes tener como una relación objetivo con tu trabajo, ¿no? Yo estoy acá y mi obra está ahí y en este momento yo sentí así, ¿verdad? Podés tener esta objetividad, ¿no? Pero como el actor es mucho más difícil, porque sos el objeto, o el elenco es el objeto del arte, es el momento. Realmente es lo que sucede en el aire. Y una vez que termina, no está más, no podés decir, ahí está la obra. Entonces, lo que decías de Borges, esta objetividad que tenía él, o sea, acercándose a la muerte, es algo que se habla mucho en el teatro no, este concepto de Riken no Ken. Riken no Ken quiere decir el ojo que está fuera de vos. O sea, poder ver a uno mismo con la perspectiva del otro, que es decir, tener conciencia de cómo el otro te percibe. Y eso a mí me parece un ejercicio interesante. O sea, vas al mercado, como vos decías, y en vez de hacer la cosa con tu perspectiva, a cada persona que ves, imaginar cómo ellos están mirando a vos. Como vos estás entrando a su mundo. Que es difícil. Pero si podríamos hacer un poquito más así, en vez de estar tan encerrado en lo que nosotros necesitamos, el yo. O sea, lograr el Riken no Ken en un ejercicio así. O acá, yo tratando de imaginar cómo está Fidel escuchando a mí mal castellano. ¿Cómo está editando él? O sea, toda la cosa que puedo estar imaginando desde el otro lado. Y ahí sí podés empezar a abrir cosas, a descubrir cosas, que es justamente lo que estamos pidiendo al público también. Entonces, no sé, en este único día que podés salir afuera, es un ejercicio que se puede hacer. También me gusta mucho la idea del objeto. Por ejemplo, si todo el mundo juntos agarra un vaso y explora el vaso, el peso del vaso, o sea, esto de la concentración plena, como vos decís, teniendo esta objetividad juntos, o sea, una misma experiencia física juntos, no con el uno al otro, pero con un objeto. Es muy interesante porque los objetos son súper importantes en el teatro. La relación que creamos con los objetos, con nuestro propio cuerpo, lo que proyectamos al objeto. Y tener este tipo de diálogo común a la vez, aunque estamos separados, y luego hablar de lo que sentimos y cosas así. Todos son muy buenas ideas para mí. Gracias, Karen. Gracias, Fidel. Aquí, Manuel, creo que estás levantando la mano. Manuel, ¿querías decir algo? Sí, señora. Dale. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, buenas noches para todos.
Buenas noches, profesor Cameron. Muy interesante todo lo que nos está enseñando. Mi pregunta es, nosotros como teatreros o, bueno, o estudiantes de teatro, ahorita en confinamiento estamos viendo, bueno, yo personalmente estoy viendo que las entidades, o por lo menos como la policía, la alcaldía, las gobernaciones, ellos están haciendo unos programas con músicos en los diferentes centros, en los conjuntos residenciales, en la calle, lo hacen como para traer un poco de tranquilidad y un poco de sosiego en contra de todo esto. Mi pregunta es, ¿el teatro se podría aplicar de esa manera como en los tiempos de antes, viendo la perspectiva suya? Sí, bueno, si yo fuera usted, yo andaría con los músicos y iba cantando cosas a la manera de Brecht. O sea, cantar. Porque el músico es muy bueno, es muy bien vínculo también para conectarse con el público. O sea, esta idea del mensaje, ¿no? Lo que querías hacer la gente pensar a través del canto es una manera perfecta. Y también se puede jugar con el canto hablado, ¿me entendés? Como hacía Brecht en la ópera de Tres Monedas, a centavo, ¿viste? Que es contar las canciones, cantarlos músicamente, pero a la vez interrogar al público con la canción. Maestro, Es una oportunidad para que... Maestro, en los tiempos de antes, cuando empezó el teatro, se veía esto. Se veía que salían con carruajes y hacían teatro en los carruajes. ¿Usted lo puede ver de esa manera? ¿Que el teatro puede cambiar de esa manera otra vez? Sin ya utilizar Sí, escenarios grandes. existe. Es importante salir a la calle. ¿Por qué tenemos que estar en un edificio? La gente le gusta los edificios porque se puede cobrar y se puede controlar más los elementos y todo. Pero para mí es interesante hacer las cosas afuera. Hay que armarlo bien. Recién hicimos una cosa en Mendoza, en el Parque Central, justo después de que el gobierno decidió permitir fracking en la provincia, fracking, donde sacan el gas, es muy feo para el agua. Iban a arruinar todo el agua para el vino. O sea, todo el vino que viene de Mendoza hubiera hecho, o sea, la uva, ya el agua para la uva hubiera sido arruinado. Entonces, ¿qué pasó? Los teatreros salimos a la calle, fuimos al parque y armamos una obra ahí. Lo que pasa es que para hacer cosas en público hablando de necesitar una presencia física importante y como elenco, porque agarrar la atención del público afuera es 10 veces más difícil. Porque están haciendo mil cosas. Si vas a agarrar su atención, tiene que estar muy organizado. Palanco, músico, o sea, y una intención muy clara, yo creo. No podés estar ahí afuera haciendo huevadas, como tratando de entretenerles. Tenés que tener una pregunta muy real, una manera de presentarlo, unas decisiones fuertes, riesgosos, y puede funcionar. Y si la policía viene, bueno, más público. Vale, muchas gracias, Karen. Gracias, Manuel. Sebastián, creo que tenías una pregunta. Sí, maestra. Ahorita que lo escuché hablar sobre la repetición, me hizo recordar un poco a Yoshi Oida en El actor invisible. Y, sí. El hecho me hizo recordar que él hablaba sobre que dentro de la cultura japonesa, en la religión, el hecho de repetir era muy importante para generar cambios espirituales. Entonces, mi pregunta es, dentro de la cultura asiática, ¿qué tiene la cultura asiática que está presente en las diferentes técnicas y escuelas teatrales que de pronto aquí, de pronto en la cultura occidental no tengamos y que sea necesaria para el actor? ¿Y qué opina de estas
diferentes revisiones del teatro asiático y si hay alguna que estudia o que se complemente un poco con la técnica Suzuki. Bueno, wow, qué pregunta. Bueno, Mushkin, la directora francesa, decía, no sé si estoy de acuerdo, pero ella decía que toda la gente en el occidente ve al oriente para forma, porque o sea, ahí es donde vienen las formas de teatro. En general, en el oeste, en el mundo occidental, nosotros concentramos más en el contenido, en la historia, en el narrativo, a través de Aristóteles, ¿no? Que del desarrollamiento de un narrativo y todo eso, y concentramos más en contenido y mensaje y menos en formas. En cambio, en Asia en general, las historias son siempre lo mismo, es siempre los Upanishads, es siempre Mahabharata, es siempre Ila Gáligo en Indonesia, pero en Japón es siempre la señora, el cuento de Genji, pero distintas maneras de ver esta historia. Una historia prima y muchas formas de explorar esta historia. Bueno, un poquito como en la época de cuando todo el mundo concentraba en la Biblia, ¿no? Eso fue la única historia, también obras sobre esto. Entonces, eso es un poquito como la cosa se ha desarrollado a través de la historia. El teatro No, por ejemplo, tiene una historia de 600 años. Una forma teatral, creo que es lo más viejo que siguen practicando. Otro que tiene mucho que ver es Kathakali, en el sur de India, que también es una técnica muy fuerte. La danza Odissi de India es otro. El Funchu ópera y Peking ópera de China también tiene todas sus formas. Dentro de Japón, más que Kabuki y No, hay formas contemporáneas como el Buto y la danza Buto y por supuesto Suzuki. Por eso me gusta mucho ver el mimo, ¿no? Porque el mimo es como por ahí empezó y también lo que es la comedia del arte, ¿no? Porque son como 2 o 3 formas y el circo, que de cierta manera está vinculado con esto, son como formas que existen en el occidente muy fuertes, y también la comedia musical. Pero en general, yo trato de no pensar tanto en esta cultura hace eso, esta cultura hace eso. Se puede ir aprendiendo y agarrando cosas, pero ya vos, Sebastián, en la época, en la edad que vivís vos, ya todos estamos muy conectados. Todo, tenés, o sea, la oportunidad de ir y sentir y estudiar muchas cosas distintas. Entonces, para mí es cada vez más importante que uno descubre lo nuestro, ¿no? En vez de buscarlos afuera. Yo me fui a buscarlo afuera, pero luego terminé encontrando a mí mismo. Mi manera de hacer esta forma. Entonces, yo creo que cuando uno está joven, tiene que probar muchas cosas, ¿no? Tal vez te gusta la exigencia de las formas asiáticas, que tal vez, pero digo, ballet es muy exigente. El mimo de Ducreux o de Lecoq también tiene su exigencia. Hay que ver qué te resuena, ¿no? En el Suzuki hay conceptos que vienen de las artes tradicionales, como el Ma, que decía antes. Por supuesto, hay cosas que vienen de una línea, de una herencia, pero existen hoy en día o sea, hay cosas de ballet en Suzuki, hay cosas de Kathakali en Suzuki, hay cosas de danza contemporánea, hay cosas de básquetbol, hay cosas de danza popular de los 30 de mi país. Es completamente ecléctico el método. Pero eran cosas que resonaban con Suzuki y vos tenés que buscar la cosa que resuena con vos y tirar tu red, o sea, por muchos lugares y a ver qué te atrae.
¿Qué pasta? ¿Qué parte del espagueti pega al muro? Y luego seguir más profundo por ahí. Pero sí, es importante elegir una cosa y hacerlo profundo por un tiempo. No sé si eso fue una respuesta. Ahora la cámara. Sí, muchas gracias. Algo parecido a la antropología teatral. Sí, sí, de Nicolás Savarese y Barba, ¿viste? Es lindo todo eso. Vale, gracias Hola. Sebastián, gracias Cameron. En un momento quiero que nos tomemos la foto y luego que liberemos a Cameron, que él está 2 horas más adelantados que nosotros en Argentina, entonces se le va a estar haciendo tarde. No quiero desvelarlo. No tengo dónde irme, pero... Pero última pregunta que alguien quiera hacer por ahí. ¿Alguien? Hola, yo. Hola. Emel, Sí, hola. No es una pregunta, es un complemento. Hola, Cameron. Es un complemento un poco a lo que preguntaba Sebastián. Es que estamos en un estado académico, obviamente, y hay muchas informaciones que aún se nos escapan. El Popol Vuh de los mayas quiché tiene una sabiduría ancestral que es nuestra, que es de las entidades de Centroamérica y de los aborígenes nuestros ancestrales. Quiero decirle a Sebastián y a todos que también tenemos un conocimiento ancestral precolombino que no hemos ensayado, que no hemos mirado, que está por encima incluso de algunas tradiciones orientales. Nosotros debemos incursionar allí, debemos explorar allí, porque hay unas formas que tenemos que entender, nuestras. Entonces, yo creo que toda la sabiduría, a veces, hoy por hoy, como estamos tan encerrados, solo nos detenemos en Oriente y en las sabidurías ancestrales orientales, Katakali, No, Buto, Odisi, todos. Pero nosotros tenemos aquí ancestrales también unos conocimientos que debemos explorar y que también tienen conocimientos que aportarnos. Entonces, eso lo empato con algo que decía el comandante Fidel Castro, el profesor que está aquí con nosotros. Estamos tratando de liberarnos, de buscarnos unas libertades sensoriales, unas libertades actuales, contemporáneas. Y esas libertades están también en entender que todo lo que recibimos de los ancestros nos pueden ayudar a liberarnos. Eso es lo que quiero aportar allí. Gracias. Sí, porque muchas veces lo que encontramos en las formas asiáticas, digamos, es un diálogo con la naturaleza muy fuerte y volviéndonos a nuestro estado natural, animal, ¿no? Que nos despierta. Y yo creo que cada comunidad, cada cultura indígena, autóctona, tiene este diálogo. Y por algún motivo, la cultura occidente, o sea, que viene de Europa desde entonces, en algún momento se cortó la relación con la naturaleza. No sé si fue la Iglesia Católica exactamente, por algún motivo, todo el desarrollo de las artes fue a través de una línea de pensamiento, una estética, algo más distanciada, y perdía un poquito esta cosa más visceral, más vinculado con lo que es la naturaleza, los elementos y las estaciones y todo eso. Y por eso yo descubrí cosas de la cultura indígena de mi país. Mi hermano estaba cantando con los Thunderbirds ahí en Nueva York y yo me fui a verlos y yo sentía mucho vínculo con ellos a través de mi trabajo con Suzuki, fíjate. Y porque están yendo a un diálogo con nuestra propia naturaleza.
que de ciertas maneras, y también esto de leer tanto y analizar tanto, si no lo hagas bien junto con una exploración física, nos aleja de lo que es el vínculo del cuerpo, la potencia que tiene el cuerpo para vincularnos con el otro. Entonces, yo para mí lo que está diciendo Emel es súper interesante. Yo me gustaría ver con ustedes, a ver qué podríamos descubrir a través de eso. Vale, muchísimas gracias, Emel, por ese aporte. Antes de tomarnos las fotos, Miguel Antonio tiene una pregunta. Y luego vamos a despedirnos. Hola, ¿me escuchan? Hola, no, Kevin es el usuario que estoy usando, pero mi nombre es Miguel Antonio, un placer. Me presento y saludo a todos. Que no los veía desde que salí de Bucaramanga, los saludo con mucho cariño. Y mi pregunta es esta, como último, ¿qué nos aconseja usted a nosotros como actores jóvenes para poder instruirnos justamente ahorita en este momento de cuarentena? Porque, por ejemplo, yo soy mimo justamente, yo trabajo malabares también, hago arte callejero y estoy saliendo todos los días a trabajar. Entonces, siento que eso no tiene un aporte como tan interesante cuando llego a la casa, porque justamente no tengo las prácticas grupales, porque estoy en cuarentena. Claro. Entonces, me gustaría que usted nos aconseje justamente, como justamente final, qué técnicas, si tiene algunas 3 precisas que me pueda comentar, nos pueda compartir para nosotros trabajar en pro justamente de la actuación. Entonces, nada, eso es lo que quería preguntar. Bueno, una cosa sencilla que se puede hacer, que te va a trabajar mucho el equilibrio y tu sentido del espacio, es desde el suelo hasta el punto de pie, tratar de levantarse y moverse de distintas maneras en distintas cuentas, o sea, levantarse en 40, bajando en 63, para trabajar distintas resistencias y ver cómo esto está vinculado con tu respiración. Y una vez que lo sentís y que estás jugando y entendiendo esta resistencia igual, paralelo, o sea, es importante que trabajas como si estabas trabajando a través de algo más espeso que el aire, o el agua, o la lava, o algo que sea, pero que este da cierta presión, que tu propio cuerpo está cambiando la densidad del espacio, ¿sí? Entonces, con esta resistencia, bajando y subiendo en cuentas, pero pensándolo, y luego, después de como 15 minutos, 20 minutos haciendo eso, seguís haciéndolo, pero con los ojos cerrados. Y luego, después de eso, tratando de subir y luego con una pierna al aire, o sea, buscando el equilibrio en una pierna, moviendo, siempre buscando distintas maneras de estar en el piso, distintas maneras de estar muy consciente del espacio arriba de vos y atrás, espalda, manteniendo espacio entre los hombros y la nuca y siempre con la posibilidad de hablar. Entonces, elegir momentos de pararse en este proceso, momentos de parar y estar en la quietud en este momento. Sobre todo, en este ejercicio, tener una razón que estás subiendo y una razón para bajar. Un conflicto, una reacción a algo. Es algo sencillo, pero es algo que se puede hacer solo, es algo que involucra la respiración, el equilibrio, la energía, tu sentido del espacio. Y de los ojos es importante porque dependemos mucho a los ojos y no hay que depender tanto de los ojos como actor. Muchas veces la luz está pegándote en la cara. No podés ver ni el público, ni el final del escenario, ni el compañero. Tienes que sentirlos. Entonces, tenés que desarrollar tu capacidad de sentir el espacio con su sentido táctico. Bueno, me preguntaste, tengo un montón de cosas que te puedo decir, pero por ahora es... Gracias por compartir nuestros conocimientos, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, es algo que realmente tengo que verte haciendo, pero bueno, es algo... Sí, que lo haga. Miguelito.
Oiga, muy interesante su charla, su experiencia. Gracias, muy gracias, Abel. grande, muy grande. Bueno, gracias por recibirme. Me ha dado una noche muy rico en esta cuarentena tan seco, tan seca, tan sola. Ya le mandamos un poquito de chicha de acá de Colombia. Ok. ¿Pueden prender las cámaras todos, por favor? Y nos tomamos unas foticos aquí. Pónganse lindos para la foto. Ya tuvieron 2 horas para peinarse y maquillarse Hay y gente que no tiene arreglo. quitarse la pijama y todas las cosas. A la foto. A la foto. Yo voy a tomar unas. Se ve muy bonito. Caritas felices. Néstor no está por ahí. No lo veo. Muy negro, maestra. A mí. Aparte de que soy negro, me veo más negro. Porque estás en la oscuridad. A ver, estoy haciendo esto por turnos porque no cabe. ¿Alguien me ve muy negrito? En la última página tengo Juliet, Vanessa, Iván y Claudia Acevedo que no se ven. Tienen la cámara para su foto. El maestro Vale. Un minuto, me conecto por el celular. Un momento. Si me ven muy oscuro, no vayan a pensar que es que tengo mala iluminación. El maestro Emel está muy oscuro. Se me escapó. Por eso se pone en la puerta blanquita, él sabe. Bueno. Contraste, para hacer el contraste. Yo creo que los que quedaron en la foto ya son los que quedaron. Los demás harán presencia de nombre y pantalla, nada más. Muchas gracias a todos ustedes por asistir, por escuchar, por compartir sus pensamientos y sus preguntas. Cameron, una vez más, muchas gracias por venir. Me alegra mucho que ustedes, 2 secciones importantes de mi vida, hayan podido tener un encuentro. Y sí, me alegra que aunque estemos en tiempos extraños, es un poco lo que hablabas, Cameron, que yo estaba pensando mucho un poco en cuando las personas tienen relaciones románticas a larga distancia. ¿Sabe? Cuando uno está en persona, uno puede simplemente sentarse juntos y mirar el televisor y no necesita haber nada intencional acerca de la conexión. Mientras que cuando tienes a alguien muy lejos y los llamas, tienes que tener algo que decir, tienes que trabajar para formar ese vínculo, pues para que sobreviva la relación, ¿no? Porque eso es algo súper difícil de hacer. Entonces, yo pienso, por ejemplo, un encuentro así, yo creo que no se me hubiese ocurrido hacer en los tiempos cuando estábamos todos presenciales. Es solo porque me han quitado ciertas cosas, que la necesidad abrió mi creatividad y tuve la idea de invitar a Cameron. ¿Y por qué no? Tenemos la tecnología, el espacio no es barrera, digamos, para este tipo de cosas. Para otras, como hemos venido hablando, sí, pero para compartir así pensamientos y conocimientos, no, y yo no lo había estado usando a la plenitud a la cual se puede usar. Entonces, sí, una vez más, muchas gracias. Me alegra que hayas estado con nosotros. Y ahora, gracias. Sí, gracias, maestro. Muchas gracias. Que vive al teatro, chiques, que sigan en el camino. Por más reuniones. Por más reuniones como esta. Ánimo. Claro que nos ayuda. Pues gracias. ¿Se comunicó desde Venezuela?